Bonjour, ça va? Buenos días. ¿Alguna vez cuando utilizas Google Maps te has preguntado cómo es posible que Google sepa cuando hay un atasco el tiempo que se va a tardar en salir del mismo? ¿Cómo es posible que sepa que en un momento dado hay un atasco en tiempo real? Es muy sencillo. Al final Google tiene la información de la cantidad de móviles que hay en un momento determinado en un sitio concreto y la velocidad que esos móviles se van desplazando. Hoy en día, en el mundo digital en el que nos movemos, se tiene muchísima información sobre nosotros. Ya no voy a entrar en lo peligroso o no que es esto. Lo que sí que es cierto es que las empresas lo que tratan es de tener toda la información posible sobre cada uno de nosotros para segmentar. Es decir, para ofrecernos a cada uno en base a nuestros intereses, en base a nuestra edad, en base a todo lo que realizamos y nuestras aficiones, ofrecernos aquellas cosas que más nos gustan. Por eso veis que cuando buscáis un viaje en internet, automáticamente luego en cualquier página que entráis, os aparece ese viaje ofertado. Esto tiene sus pros y sus contras, pero lo que yo he descubierto en la Biblia es que el primero que utilizó la segmentación fue Jesús. Porque he descubierto estudiando ahora los evangelios en profundidad que Jesús no nos trata de la misma manera a cada uno de nosotros. Jesús actúa en nosotros en base a las peculiaridades de cada uno, en base a nuestra individualidad, en base a nuestra forma de ser. Porque además Él nos conoce totalmente. Él sabe todos los datos sobre nosotros. Y ahora que hemos estudiado la resurrección de Jesús y en las diferentes ocasiones que Jesús se aparece a los discípulos, me ha encantado ver que en cada una de esas ocasiones Jesús no actúa igual. Jesús actúa de forma diferente. Y esto es maravilloso, porque Jesús no nos ve como un todo, como un grupo, nos ve como individuos, como personas. Me ve como José Javier. Si os parece, vamos a ver la situación de cada una de estas personas cuando Jesús se les aparece, cómo se aparece Jesús y cuál es el resultado posterior de esta aparición. Tras la resurrección, encontramos en Mateo 28 cómo Jesús se aparece en primer lugar a las mujeres que van al sepulcro. Nos dice el texto de Mateo que estas mujeres fueron, el sepulcro estaba vacío, vieron a los ángeles que le dijeron que Jesús había resucitado y vuelven, entonces dice que volvieron con alegría y temor a dar las nuevas a los discípulos. Estas mujeres van al sepulcro, no hay nada, ven a unos ángeles que les dicen Jesús ha resucitado y van corriendo a los discípulos a dar esta nueva. Van con alegría, van con temor también, acaban de ver a unos ángeles, han visto en realidad un milagro, Jesús no estaba ahí y creen que Jesús ha resucitado. Poco después, Jesús se aparece también a María y nos dice que le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? María estaba llorando, estaba en el sepulcro, había ido a ver a su maestro aunque fuera al cuerpo y su maestro no está. Esa mujer está triste, está llorando, está desconsolada, ha perdido a su maestro, ya no sabe si lo volverá a ver o no, pero lo que buscaba no está. Se cree que Jesús ya no está con él o con ella. Más adelante, unas horas después, se nos dice que aquí dos de los discípulos iban por el camino a una aldea llamada Emaús. Y Jesús, mientras hablaban por el camino, se les acercó. Dos discípulos que no están junto al resto, no están en oración, no están reunidos, van a sus asuntos. No sabemos qué es lo que harían, pero en el relato que tenemos se nos muestran desanimados, se nos muestran un poquito ya escépticos. Y después del relato se me ha quedado en mi mente algo. Es como si dijeran qué bonito fue mientras ocurrió. Tuvieron un momento muy bonito de comunión con Jesús, muy intenso, pero ahora ya vuelven a sus quehaceres. Esa fe tan intensa ha dejado parte ya a la cruda realidad y vuelven a emprender sus obligaciones normales. Seguimos avanzando y vemos como hay un versículo solo para definirnos que Jesús se le apareció a Simón.
en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 34. Solo es un versículo, no nos dice nada más. Pero ¿cómo se encontraba Pedro? No es muy fácil, no es muy difícil adivinarlo. Pedro había traicionado a su maestro. Pedro era un fanfarrón, pero tenía un corazón grandísimo. Y con toda seguridad, Pedro estaba siendo carcomido por la culpabilidad. El enemigo estaría hurgando en esa herida y Pedro se sentiría fatal de sentir que había negado y traicionado a su maestro. Unas horas después, mientras todos los discípulos están reunidos, Jesús se vuelve a aparecer y nos comenta el Evangelio de Juan que estaban reunidos y todo cerrado por miedo a los judíos. Los discípulos están reunidos con miedo. ¿Qué va a pasar? Van a venir a por nosotros. Están con incredulidad también, porque las mujeres ya les han dado el relato de lo que ha ocurrido, pero no creen, rechazan, con miedo y con incredulidad. Poco después, Jesús se aparece otra vez, pero en concreto para revelarse a Tomás. Y Tomás desafía al Señor. Si yo no pongo mis manos en sus heridas, no voy a creer. Yo necesito una señal. Necesito que el Señor me muestre. Si no, no creeré. Y por último, cuando Jesús se aparece a los discípulos, están pescando en Galilea. Han estado toda la noche de pesca y no han conseguido nada. Están desanimados, están tristes, están cansados. Están pensando cómo es posible que con todo este trabajo no haya sucedido nada. ¿Os dais cuenta que cada uno está en una situación completamente diferente? María triste, Simón con sentimiento de culpabilidad, Tomás desafiando a Dios. ¿En qué situación te encuentras tú con Jesús? ¿En qué situación me encuentro yo con Jesús? ¿Corriendo con ese fuego interno de querer comunicar a los demás? ¿Pensando que Jesús no está en mi vida porque no lo veo actuar? ¿O necesitando pruebas y señales de Dios para creer? ¿O quizá habiendo perdido esa fe inicial que teníamos y ya dedicándonos a nuestras cosas y relegando al Señor? ¿O cansados porque los problemas están ocurriendo en nuestra vida y parece que nunca llega esa pesca? ¿En qué situación te encuentras? No lo sé, pero da lo mismo. Lo que los evangelios me muestran es que Jesús estuvo en todos estos casos actuando. Las mujeres que van corriendo, Jesús se pone en medio de ellas, casi se tropiezan con Jesús. Y Jesús les da las buenas nuevas, he resucitado, id y comunicadlo. Y si antes corrían, ahora volaban. María está llorando. Y Jesús se le aparece y le pregunta, ¿por qué lloras? Ella no lo reconoce, sus problemas son tan grandes en ese momento de no tener a Jesús que ni siquiera reconoce que Jesús está ahí. Llora por Jesús y no se da cuenta que Jesús está ahí, porque sus problemas le impiden ver a Dios. ¿Por qué lloras, María? Y Jesús entonces se le revela y le dice, ves y comunícalo a los discípulos. El texto no nos dice nada sobre qué ocurrió cuando estuvo con Simón. Pero me imagino a Jesús rodeando con sus brazos a Simón y diciéndole, olvídate de lo que pasó y mira hacia adelante. Yo he olvidado tu negación. No existe. Eres tú el que sigues enfrascado en ello. Camino a Emaús. Jesús no se les revela al principio a estos discípulos. Se acerca y les pregunta de qué habláis, que empieza a conversar con ellos. Y en ese momento empieza a hablarle de las Escrituras, empieza a revelarles todo lo que no entendían, empieza a fortalecer su fe por medio de las Escrituras. Jesús se para y cena con ellos. Y en ese momento que está cenando, desaparece. Cuando los discípulos están encerrados con miedo, con incredulidad, Jesús se aparece y dice una palabra maravillosa: paz a vosotros. Tenéis miedo, paz. Miradme, soy yo.
Mirad mis llagas. Mirad cómo no soy un espíritu. Paz. Y nos comenta Juan cómo Jesús sopló y derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Con Tomás, que podía haberse aparecido y pegarle un coscorrón por la incredulidad, por ese desafío a Dios: si no toco, no creeré. Tomás, mira, cree, toca. Y por último, esos discípulos que están cansados de estar toda la noche pescando, Jesús se aparece caminando por la orilla. No lo conocen. Pregunta: ¿tenéis algo para comer? Una forma de decir: ¿habéis pescado algo? Y Jesús les dice: tirad la red a la derecha. Diferente con cada uno. Segmenta, porque cada uno necesitamos cosas distintas al otro. Y eso es lo maravilloso de Dios. Nos conoce, sabe lo que hay en nosotros, no nos juzga, lo que quiere es darnos soluciones. ¿Y cómo reacciona cada uno de ellos? Es interesantísimo. Las mujeres se tiran a los pies de Jesús y lo adoran. María se tira también a los pies de Jesús y lo abraza. Acoge esos pies y Jesús tiene que decirle: déjame, María, que tengo que subir a mi padre. María no lo quiere soltar. Los discípulos de Maús, cuando Jesús desaparece, se quedan extasiados. Y lo primero que hacen es vuelven a coger las pocas cosas que tuvieran y dan media vuelta para ir a Jerusalén. Era de noche, pero no les importa. ¿Qué ocurrió con Simón Pedro? Estoy convencido que sentiría ese alivio del perdón de Dios. De ese sentimiento de decir: Señor, tú me perdonas. Los discípulos que estaban en el aposento encerrados recibieron el Espíritu Santo. Empezaban a estar preparados para la nueva misión que tenían. ¿Cómo reaccionó Tomás? Tomás, cuando el Señor le muestra sus heridas, le dice: Señor mío y Dios mío. La declaración más impresionante que hay en los evangelios de fe en Jesús. Ese discípulo que desafía a Jesús pidiéndole una prueba, ahora da una declaración de fe extraordinaria. Y por último, la pesca milagrosa. No habían reconocido a Jesús y después de esa pesca, cuando todos esos peces son recogidos en la red, se dan cuenta. Juan le dice a Pedro: es Jesús el que está a la orilla. ¿Y qué hace Pedro? Me emociona pensarlo. Pedro no espera como el resto a que la barca llegue. Pedro se tira al agua y va nadando a Jesús. No puede esperar. Su maestro está allí. Me ha hecho reflexionar mucho esto que os estoy contando ahora. Porque durante toda esta semana la pregunta que le he hecho al Señor es: Señor, ¿dónde me encuentro yo en este momento? Dudando de ti y pidiendo señales. Con mi fe baja, haciendo ya mis cosas y olvidándome de lo que tengo que hacer contigo. Me encuentro con miedo, con todos esos problemas que me rodean, porque pienso que no van a tener solución. Oh Señor, estoy triste porque no te veo en mi vida. Porque creo que te has alejado o yo me he alejado de ti. Oh Señor, quizá me siento muy mal y muy culpable porque sabes que he pecado, porque sabes que me he apartado de ti. Lo extraordinario, que no importa cómo, ni dónde, ni cuándo, ni cómo, ni por qué. Lo que verdaderamente importa es que en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, Jesús está a tu lado y no te va a abandonar. Va a estar contigo y te va a ayudar. José, ¿por qué lloras? José, toca si necesitas. José, echa tu red en la derecha. José, ve y predica. José, no te culpabilices. José, adelante.
es extraordinario. Señor está con nosotros en cada situación, en cada momento. Nunca lo olvides. Para Dios eres lo más importante que hay. Y todo lo que va a hacer contigo es especial y adecuado para ti. Y va a ser lo más maravilloso. Bendiciones. Que el Señor esté con vosotros. Voy a seguir estudiando.